Futuro sustentable. Te acompañamos con la mirada puesta en el mañana. Quédate con nosotros y entérate de la información más relevante de la actualidad, el medio ambiente y el deporte. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante. Muy buenos días. Lámpara mediante esta flor. Te doy la bienvenida a este futuro sustentable en este agradable mediodía en la ciudad de Buenos Aires, que la verdad que un lindo sol para los que transitan la ciudad, con una máxima hoy de 23 grados a las 16 horas. Quien te habla en la conducción, Pablo Gago, te voy a acompañar de 12 a 14 con toda la actualidad, el medio ambiente, energía y todo el tema sustentabilidad en este futuro sustentable. Por supuesto, me van a acompañar en la columna de energía y minería, Sabrina Pont. En la columna de ambiente, Claudia Villanueva. Y en la columna de sustentabilidad, la querida Patricia Marino. Y como siempre le tenemos que dar las gracias en la operación técnica a nuestro querido Javier Martínez, que si no tuviese esos deditos de oro, hoy no podríamos estar en tu casa. Te cuento que para comunicarte con Futuro Sustentable lo podés hacer a la línea directa 4325-1220 y si nos querés dejar el mensaje al 5254-2353. Vía Twitter, @FSustentable, @Ecomedios1220 y en Instagram, @Futuro_Sustentable. Te decía que hoy un día muy agradable en la ciudad de Buenos Aires. Una máxima de 23 se espera para las 16 horas y ya hay un lindo solcito que nos pega en este mediodía. Estamos atravesando el día número 60 de confinamiento. La verdad que esta cuarentena responsable siempre hay que hacerla con cuidado y distanciamiento social. Veremos qué pasa en las decisiones que tomará el gobierno de la ciudad con respecto a cómo sigue esta cuarentena. Lo decía Rodríguez Larreta, lo decía su ministro de Salud. Mañana se van a juntar a analizar porque el fin de semana hubo salidas. En algunos casos, salidas que estuvieron bien hechas y en otros casos vimos algunos desajustes, por decirlo de esta manera, porque no se respetaron del todo estas medidas que se pedía en esta cuarentena responsable con la salida de los chicos. Les recordábamos que era 1 hora por chico, a 500 metros, con un solo chico, y de acuerdo al documento en el día par, con documento par, y al día impar con el documento impar. Hoy empiezan a trabajar el personal de ANSES, el personal de las aseguradoras, mañana comienzan a cobrar peajes en las autopistas y veremos cómo seguimos transitando esta cuarentena. Te cuento que en estos instantes, a las 12 horas, hay protestas de abogados en tribunales. La premisa es: queremos trabajar. Así que los abogados hoy, en este instante, a las 12 están en tribunales protestando porque quieren trabajar. Y en el ámbito internacional te cuento que en Uruguay, por ejemplo, la calle Pou habilitó para que en forma gradual se retomen las clases. Así que fíjate que acá, cruzando el charco, ya Uruguay empieza a transitar la cuarentena con el ciclo lectivo escolar de otra manera. Y hoy un dato no menor: hoy es el Día Internacional de los Museos. Así que si querés visitar varios museos, hoy desde casa lo podés hacer en forma virtual. Y como te decía, vamos transitando el día 60 de confinamiento. Así que estas son algunas de las novedades. Por supuesto, en el día de hoy vamos a hablar mucho de lo que está pasando en el tema ambiental y la Agenda 2020 que impone en la Fundación Ambiente Recursos Naturales. Vamos a tener un entrevistado y vamos a ver si la política ambiental tiene que ser una política de Estado en este marco de pandemia, en este marco de crisis por el COVID-19. También vamos a analizar
qué pasa en el sector minero, de la mano de Sabrina Pont, y por supuesto el precio del barril criollo. Ese barril criollo que no terminan de ponerse de acuerdo, pero Sabrina Pont nos va a traer noticias. Y como decía, Patricia Marino también nos va a contar en qué pasa en el turismo internacional en épocas de COVID-19. Y después veremos qué pasa con la industria, esta industria que empieza a tener un desafío. Nosotros decimos que desde lo ambiental se tienen que reconvertir. Y muchas también empiezan a buscar alternativas, no para reconvertirse solamente en lo ambiental, sino para favorecer a la industria y darle servicios de medio ambiente y de desinfección para que puedan retomar la actividad. Y seguramente en el transcurso del programa hablaremos con otras industrias también cómo están colaborando y cómo están transitando este COVID-19. Así que dicho esto, Javi, llévatelo a la primer pausa de este futuro sustentable del día 18 de mayo. Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria. En Action Energy nos ocupamos del presente, pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después, en el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos. Porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Action Energy. Hoy más que nunca, energía de superación. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Esto no es una publicidad de Rexona, es un mensaje para la comunidad. Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón. Usa tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas y en el transporte público, porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano. Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar. En nuestras manos está la protección. Lavándolas, nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSE Oficial y en Twitter @SEAMSE Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo. Minera Andina del Sol, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa Hacia una minería sustentable. Grupo Inducer. Desde 1991 ofrece la más alta calidad y eficiencia en monitoreos y estudios de laboratorio para la industria. www.inducer.com.ar. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunícate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos, en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. Para descubrir todas las soluciones clima de Veolia y nuestra oferta de servicios ambientales, visite www.veolia.com.ar. Auspicia este espacio de conciencia social Prudential. Protegemos el mundo. Te cuidamos a vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Revista Futuro Sustentable.
el primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina. Suscríbete en www.futurosustentable.com.ar. ¿Me escuchás, Javier? Como siempre, en esta nueva modalidad quedándonos de casa con toda la actualidad ambiental. En la presentación del programa hablábamos de que lo ambiental debe ser política de Estado. Yo creo que esta frase que dijo Andrés Napoli en la presentación del informe ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una frase que lo dijo en este contexto y dice que en este marco de crisis de COVID-19 lo ambiental debe ser política de Estado. Pero me parece que tanto él como nosotros pensamos que en todo momento lo ambiental debe ser política de Estado, porque debemos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, empezar a poner en un lugar de preponderancia lo ambiental, porque el COVID también nos está poniendo a la luz varias falencias ambientales. Me parece que es así y bueno, y le voy a dar la bienvenida a Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Buen día, Andrés. Pablo Gago te saluda, un gusto tenerte en línea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Igualmente para mí es un gusto estar dialogando con todos ustedes. La verdad que esta premisa, esto que vos decías en la presentación del informe que lo han presentado la semana pasada, esto es muy fresquito, es actualidad. ¿Coincidís conmigo que lo ambiental debe ser política de Estado en épocas de COVID y siempre, o no? Sin duda, es el mensaje un poco que plantea nuestro informe de este año, ¿no? Si nosotros el informe de este año lo cerramos en febrero y tuvimos que rehacer una parte importante de ese informe para ponerlo en línea con lo que está sucediendo actualmente. Es decir, esta es la primera vez que presentamos nuestro informe no en público, sino en medio de un evento que tuvo más de 1.000 inscritos y más de 600 participantes, lo que da una idea de la importancia o la expectativa que tienen estos temas, ¿no es cierto? Y sin duda ese mensaje de lo ambiental debe ser política de Estado es absolutamente necesario, porque sin duda la pandemia, lo que va a venir después de la pandemia no lo sabemos. Hay muchas opiniones, algunos dirán que va a ser mucho peor nuestro futuro, otros dirán que digamos, ya el mundo ha pasado pandemias peores que estas y las consecuencias han sido, no sirvió para que cambiara nada. Nuestra idea es que necesariamente tiene que haber una relación, que va a haber cambios importantes, están sucediendo cambios en las personas, van a suceder cambios en las instituciones y lo ambiental sin duda va a tener que estar, porque como decimos, el desarrollo tiene un piso muy fuerte que es lo social, es decir, el desarrollo tiene que darle posibilidad fundamentalmente a la gente que no tiene, y tiene un techo, que son los límites planetarios, que son las cuestiones que no podemos seguir rebasando. Y al salir de la pandemia, cuando estudiemos los orígenes de la pandemia y las consecuencias, vamos a ver que esta relación que tenemos como sociedad con la naturaleza va a tener mucho que ver. Es decir, más allá de los laboratorios chinos, más allá de las teorías especulativas, creo que la relación del hombre con la naturaleza tiene mucho que ver en el origen de esta pandemia. Y entonces es necesario que en algún lugar comencemos a escuchar también los organismos internacionales y sepamos que la naturaleza tiene algo más para ofrecer que ser un simple proveedor o un importante proveedor de commodities, que tiene mucho para ofrecer en términos de lo que significa la salud humana y que no hay posibilidad de que tengamos salud en un planeta enfermo. Así que hay muchos temas que van a dar para charlar y sobre todo para pensar y para repensarnos como sociedad en donde el ambiente anda dando vuelta en el medio. Justamente vos hablás de techo, de repensar y que la naturaleza habló. ¿Vos crees que en esta época de COVID, más allá de que hoy lo sanitario es primordial y tenemos que atravesar en el caso de Argentina este pico
y esta pandemia que nos está ocurriendo en el momento máximo, si podemos decirlo de alguna manera. Pero volviendo al techo y volviendo a lo que la naturaleza habló, ¿vos creés que el sector político va a escuchar y va a entender que la política de Estado ambiental se tiene que desarrollar de manera uniforme y no con dichos, sino con acciones concretas a partir de que atravesemos esta cuarentena? Bueno, esa es una pregunta que seguramente ninguno va a tener respuesta. Lo que sí está clarísimo es que los políticos están empezando a escuchar las demandas de la sociedad. Hay cada vez más sociedad que demanda los temas ambientales. Hay cada vez más sectores, están los sectores de, por supuesto, los jóvenes que se han incorporado masivamente a este tema. Están los distintos movimientos, sectores del trabajo, hay algunos sectores de las empresas también. Muchos están pidiendo más fuertemente que empecemos a mirar también el ambiente yo no diría como una variable. Empecemos a pensar que el ambiente ya no es una variable, sino que es una agenda central para el desarrollo. Por eso es que es necesario esa mirada. Yo la semana pasada lo escuchaba al ministro Cabandier en el informe que daba al Senado. Y ciertas definiciones de Cabandier, que son bastante fuertes en algunos sentidos, no pueden ser viables si no existe una política de Estado. Es decir, no podemos tener un ministro que diga ciertas y determinadas cosas sobre la viabilidad del desarrollo en Argentina, que tiene que ver con el agro, que tiene que ver con la energía, que tiene que ver con la industria, si no hay una política ambiental atrás, una política de Estado. Porque si no van a ser dichos en el aire que van a tener un recorrido demasiado corto. Y bueno, esperemos que así no sea, ¿no? Sí, pero mirá, justo que, como decíamos recién, yo hablaba de dichos y vos replicabas de los dichos que no se tienen que, concretar en acciones. Pero hay acciones que en esta, poca actividad nos han demostrado que el medio ambiente necesita una reconversión industrial. Voy al caso del Arroyo Claro. Hubo una denuncia penal hace unos días, se mostró, y de hecho, si Dios quiere, la semana que viene vamos a tener resultados de los informes acá que ha hecho el ADA, pero vos te das cuenta claramente que el Arroyo Claro recuperó un poco de cristalinidad, cuando la actividad industrial o los domiciliarios han sido menos en el tema de vuelcos y vertidos de efluentes, ¿o no? Eso es un dato concreto. Sí, no hay duda que a mí no me gusta adherirme a esta idea de que el ambiente está mejor porque estamos en una situación crítica de la pandemia. No hay ventajas para nadie en la pandemia, eso no hay ninguna duda. Pero también, bueno, esto nos sirve para darnos cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dicho no es tan significativa la actividad humana en términos de el impacto ambiental? O el cambio climático está por verse y hay que probarlo. No, es evidente que la retracción de las actividades antrópicas, como le llamamos nosotros, la actividad, económica, necesariamente impacta sobre la naturaleza, pero entonces es ahí donde tenemos que ver esta idea de qué relación vamos a tener con la naturaleza de quién más, porque está clarísimo que la naturaleza a nosotros no nos necesita, eso está claro, nosotros sí necesitamos a la naturaleza, ya sea como proveedor, en el peor de los casos, como proveedor de recursos, o, por supuesto, para tener una relación que nos permita una ventaja mutua, como tienen que ver los temas de la salud. Así que, sin duda, que la cuestión de la pandemia nos va a traer esta reflexión. Y entonces te quisiera agregar un temita más, que también nosotros lo atravesamos mucho en el informe, y que son seguramente temas que va a dejar para el futuro la pandemia. Y una de ellas tiene que ver con la toma de decisiones. Es decir, estamos tomando decisiones en base en momentos de incertidumbre, y basados claramente con la ciencia sentada en la mesa. Es decir, los temas de salud se están tomando decisiones basadas en la ciencia. Y eso es algo que la comunidad ambiental ha venido reclamando históricamente, la necesidad de escuchar a la ciencia fundamentalmente para tomar estas decisiones, que no sean decisiones absolutamente deterministas, es decir, solamente guiadas por un sector que puede ser el económico, que es muy importante, sino que hay otras cuestiones que escuchar. Y esto me parece que es algo que la pandemia nos está dejando entrever, y tiene que ver mucho también con que el mundo en el que atravesamos está rodeado de mucha incertidumbre. Por eso es necesario hacerse de todo lo que podamos saber que la ciencia nos puede dar. Y en ese sentido me parece un elemento importante. Andrés, este seguramente ha sido el comentario que en épocas de COVID han tenido que reconvertir el informe y empezar a reformularlo seguramente. Pero este informe, dentro de esta edición 2020, ¿cuáles son los puntos más salientes que propone en materia
de lo que hay que considerar ambientalmente? Mira, el informe, por supuesto, le tuvimos que establecer un prólogo de actualización, pero el informe es interesante este año porque está armado realmente como una estructura propositiva, y está armado sobre la base de dichos populares. Es decir, por ejemplo, el primer capítulo se llama Del dicho al hecho ya no queda mucho trecho, y ahí estamos nosotros planteando cuáles son los principales elementos de discusión central que tiene la Argentina hoy, ¿no? Y de la mano de eso, la situación de mucha demanda popular que hay, ¿no? En el segundo capítulo decimos cuando el pueblo suena, razones lleva. Estamos hablando de las marchas climáticas, estamos hablando de lo que pasó en Mendoza, estamos hablando de la idea de que la democracia, además de tener, digamos, la legalidad de sus decisiones, tiene que tener legitimidad. Es decir, y el ambiente sin duda está metido dentro de ello. También se plantea la discusión de lo que es el modelo económico preponderante, bajo el título Lo barato a la larga sale caro, y en este sentido podríamos hablar de muchos de los temas que tienen que ver con la energía, por ejemplo, ¿no? De esta idea de que el gran proyecto de la Argentina de ser el gran exportador de petróleo al mundo se te puede desaparecer en 2 meses, y no sé en cuánto tiempo más aparecer. Y ahí podemos hablar de las consecuencias económicas de ese proceso. O también nos proponemos, y esto también es una buena noticia, porque ponemos ambiente y Estado y la pregunta asuntos separados, y ahí lo que hacemos es un reportaje a referentes de la política, que generalmente eluden estos temas, ¿no? Ahí tenemos un reportaje al ministro Cabandier y tenemos un reportaje a los referentes de los principales frentes políticos de la Argentina. Me parece que es una buena idea que ya los políticos comiencen a meterse en estos temas y quieran dar respuesta, ¿no? Ahí tengo un alto. Sí. Sí. Es importante que Cabandier haya querido participar, que se haya ofrecido, digamos, cuando ustedes le piden participar, que se ponga a disposición y que empiece a generar una cierta empatía con lo ambiental, no solo desde el Ministerio, sino también a través del Consejo Federal del Medio Ambiente. Me parece que ahí se está viendo un pequeño cambio a nivel política de Estado ambiental, ¿o no? Sí, sin duda que es bueno que el ministro, digamos, a una organización como esta y a un informe que ya, recuerdo, tiene 12 ediciones consecutivas, pueda darle su opinión, porque no se la da a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, se la da a la gente que lo va a bajar este informe, que lo están bajando muchísimo, mucho más en esta edición, que es totalmente gratuito y online. Así que me parece que es importante, es un paso central en ese sentido. Después te planteo las 2 últimas cuestiones. El número 5 tiene que ver con la cuestión internacional, ¿no? Bajo el título Para en el mundo me quiero insertar. La idea de ese título es recorrer los distintos elementos que hay en la agenda internacional, como por ejemplo la cuestión del cambio climático, como por ejemplo la cuestión de la biodiversidad y un tema que es muy importante para nosotros y que habla de lo que es la idea de construir un modelo de desarrollo más autónomo desde la región y para la región, como el Acuerdo de Escazú. Así que ahí tenemos un instrumento para que eso se pueda lograr. Y así que bueno, ahí está el informe. Yo recomiendo, digamos, lo pueden bajar, está totalmente accesible en línea y me parece que es un buen elemento que nosotros planteamos para discutir. Después podemos no coincidir en muchas de esas cosas, pero por lo menos estamos discutiendo y evaluando el tema. Yo me reía porque no sé si lo dejaron a propósito, pero el 6º capítulo es predicar con el ejemplo. Eso que los ambientalistas o la gente que quiere la naturaleza siempre pide y que nadie lo ve, ¿no? Sin duda. Predicar con el ejemplo es el cierre el anteúltimo, digamos, del informe, y ahí nosotros planteamos una serie de prácticas que se están llevando adelante y que es necesario que cada uno que se compromete, por eso hablábamos al principio que la pandemia también nos trae cambios personales, que van a repercutir en las instituciones. El cambio personal, esta idea de la higiene es personal, es el cuidado de uno, el cuidado del otro, pero es también el cuidado del ambiente. Esta idea de que no nos va a costar... También nos hace ver ciertas necesidades que no las tenemos hoy en día, porque justamente esta pandemia, este COVID, con lo que más se lo combate es con el agua. Y nos estamos dando cuenta que hay mucha gente que no tiene acceso al agua. Sí, con el agua, con el hábitat, con el derecho a la ciudad, es decir, la gente que está en lugares, digamos, habitando fundamentalmente en el AMBA, donde está el corazón del COVID en la Argentina en este momento, se está habitando en lugares en donde no hay derecho prácticamente a vivir en ciudad. Así que todos esos elementos que, como decimos, siempre son centrales, ¿no? Lo ambiental no es mejorar, digamos, el entorno simplemente por una cuestión de embellecimiento, es
un espacio de crecimiento social, de mejora de calidad de vida y por supuesto de respetar los límites planetarios. Es prácticamente es revertir un poco esta idea del modelo de desarrollo y que mucho tiene que ver también con repensarnos como sociedad. Pero bueno, vos preguntarás si esto será posible, no lo sabemos. Vamos a ver cómo salimos de esta pandemia y hacia dónde. Fíjate que mientras vos me hablabas yo estaba tratando de elaborar un pensamiento y vos me dijiste que en lo ambiental hay que escuchar a la parte científica y ustedes siempre se han apoyado sobre los datos científicos para hablar de determinados temas. Hoy el país, el gobierno nacional, a través de Alberto Fernández, se apoya en la salida de esta pandemia a través de la parte científica. Los médicos que hacen su comité lo están apoyando en el día a día. Qué bueno sería que nos demos cuenta, ¿no?, que en lo ambiental ese también es el camino, y el camino que no es a seguir, creo que es el único camino. Y ustedes de la Fundación lo vienen empujando hace mucho tiempo, porque la Fundación, ¿cuántos años tiene? La Fundación nació con 2 personas hace más de 30 años, es decir, que mucho antes que el ambiente fuera siquiera estuviese en la Constitución, es decir, y después fue pasando y transformándose hasta lo que es hoy. Por eso que me parece muy interesante lo que planteas, porque hoy en día se dice, bueno, es bueno tener un comité científico de salud, debería tenerse también la misma asistencia en lo económico, para saber cómo vamos saliendo de la pandemia, salimos de lo sanitario hacia lo económico. ¿Y por qué no tenerlo en los temas ambientales? Si es que queremos una política de Estado, ¿qué mejor que tener un comité de científicos, de gente de relación que tenga una credibilidad y un trabajo institucionalizado para que finalmente la política pueda arraigarse? Es decir, pase de un ministerio al otro, pero tengamos esta idea de intercambiarnos con la ciencia que está al servicio, por supuesto, del interés común, porque hay ciencia que está al servicio de intereses más particulares, y no digo que sean de otro carácter, pero realmente la que necesitamos hoy es la que está al servicio del interés común. Y esta es una manera de construir política de Estado. Lo mismo creo que vamos a necesitar en educación, lo mismo vamos a necesitar en términos de por supuesto, de situación carcelaria. Así que, para ese lado, es construir política de Estado. Andrés, la verdad que el informe de ustedes siempre tiene un trabajo espectacular y además, como siempre digo, son los tips de lo que se viene en la agenda ambiental y lo que necesitamos solucionar en temas ambientales, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Compartinos, por favor, dónde podemos bajar esta edición libre y gratuita. Sí, te lo comparto ya. Es www.farn, de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, .org.ar/ IAF Online 2020. El IAF es Informe Ambiental FARN 2020. farn.org.ar/ IAF 2020. Andrés, muchísimas gracias por el contacto y seguramente nos juntaremos cuando podamos a tomar un café y seguir discutiendo estos temas ambientales. Un abrazo grande a la distancia y gracias por el contacto. Claro que sí, que sigas muy bien, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias. Y era Andrés Napoli, el director ejecutivo de la Fundación Ambientes y Recursos Naturales, que nos contaba de la presentación de la edición 2020 del Informe Ambiental de la Fundación Ambientes y Recursos Naturales, y que clarito decía, lo ambiental debe ser política de Estado, aún en este marco de crisis por el COVID-19. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con este futuro sustentable. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. No
aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Estás escuchando a Pablo Gago en Futuro Sustentable. En este Futuro Sustentable, que la verdad tenemos un día cargado de noticias, como todos los mediodías en estos lunes de mayo por Futuro Sustentable. Y llegó el momento de hablar de sustentabilidad, pero también de hablar de lo que pasa con algunos sectores en épocas de pandemia, en épocas de COVID-19. Y llegó el momento de la columna de Patricia Marino. Buen día, Patricia, ¿cómo anda usted? Buen día, Pablo, la mesa virtual. Sé que Claudia está un poquito enfermita y a los oyentes. Todo bien por acá. ¿Todo en orden? Sí, por ahora sí. Por ahora sí. Sí, porque tal vez cuando hable usted no esté todo en orden. ¿Qué anda pasando en algún sector turístico con el tema COVID-19? Pablo, vos sabés muy bien que el programa que hicimos en febrero, desde que empezamos, en marzo, abril, hasta ahora, la columna del coronavirus siempre la estuvimos manteniendo. Y la dinámica de estas noticias respecto a todo lo que ocurre alrededor del coronavirus es constante. Lo que dijimos una vez hoy puede ya no ser cierto. Bueno, es un tema realmente sumamente dinámico. Yo creo que ninguna otra cuestión ha generado tanta incertidumbre y tanto dinamismo como el tema de qué va a pasar con el coronavirus. Bueno, acá tenemos un problema, Pablo, porque realmente el hemisferio norte está entrando en verano. ¿Y qué le pasa a la gente? La gente ya está un poquito cansada de estar adentro, de la cuarentena, de no moverse, quiere salir, quiere sus vacaciones, quiere irse. Bueno, ¿cómo hacemos con esto? Porque generar un protocolo a nivel turístico es muy difícil. Es una de las industrias más golpeadas y la que más difícil la tiene a la hora de armar un protocolo. ¿Por qué? La única forma que podemos volver a la normalidad es con una vacuna. Cuando desaparezca de la faz de la Tierra este coronavirus, ¿y esto cuándo va a ser? No lo sabemos, Pablo, porque vos sabés muy bien que estamos tomando notas, referencias de distintas universidades, de Princeton, de Harvard, de Oxford. Unos dicen que la vacuna ya está, otros dicen que van a estar para el 2022. Hay un estudio de Harvard que dice que vamos a convivir con el coronavirus hasta el 2024. Sí, eso lo he escuchado. Exacto. Con distintas cuarentenas que se van a abrir y cerrar intermitentemente. Y por otro lado, tenés otros científicos que dicen que la carga viral del virus ya está desapareciendo y que dentro de poquito no va a estar más. ¿Qué hacer? No sé, es muy difícil para una industria plantear un escenario futuro con una información y desinformación, porque realmente desde 4 años a 15 días que dura el virus es muy loco todo. Imagínate vos, Pablo, que te subís al avión porque ahora ya se abrió todo, vas a tu lugar soñado en Europa que lo tuviste que postergar y cuando llegás tenés que hacer 15 días de cuarentena antes de ir a tu playita que habías contratado. O peor aún, compras ahora el pasaje para irte al verano europeo o el americano, el que sea, y tenés que pagar el doble el pasaje. ¿Por qué? Tenés que pagar el asiento vacío para mantener la distancia social. Entonces,
es muy raro para el turismo todo esto, no sabemos cómo va a pasar, pero te cuento algo, Pablo, la importancia de la industria turística. 1 de cada 10 trabajadores del mundo están empleados de manera directa en el turismo. O sea que el 10% de la población activa está frenada, está sin ingresos, 0 recursos. Es muchísimo eso, es realmente muchísimo. Y además, si tenés en cuenta los que están ligados de forma, como te diría, no directa al turismo, pero sino los productos regionales, los bares, los restaurantes. De esos, 1 de cada 30 trabajadores está también ligado al turismo. Patricia, Entonces, lo que está claro, lo que está claro es que las noticias que se escuchaban hoy en día y que incluso vos ahí nos refrescaste, es que hay una lucha hoy por la vacuna. A ver, ¿quién descubre primero la vacuna? Tal cual. Y además, la vacuna es la llave para salir. Es la llave a la felicidad, como podemos llamarla hoy en día. Porque la vacuna es la única que nos va a permitir volver a esa normalidad que conocíamos antes del 2020. Esto está clarísimo. Lo que preocupa también hoy en día es que hay muchos países que se están peleando, o hay una disputa, si querés llamarlo de esa manera, por a ver quién tiene primero la vacuna. Y esto es lo que van a tener que empezar a trabajar también en la elaboración de las patentes, porque van a tener que hacer una apertura al patentamiento de esa vacuna, porque la verdad que en épocas de pandemia, más allá que el laboratorio o el país que la descubra tenga su ganancia, va a tener que tener una apertura a nivel internacional, porque esta pandemia... Para cubrir todo, claro, para cubrir toda la población. Y en esto, dicho todo esto, creo que una de las actividades que más dañada está, porque fue la apertura también a la diseminación de este virus, es el turismo. Es el que, como te decía Pablo, es la actividad que más difícil tiene para armar su protocolo. O sea, hay un impedimento muy grande para tener un protocolo estricto. Mira, Pablo, 120 países del mundo, de los cuales, por supuesto, los países más grandes, más importantes, estamos contando los países más comercialmente globalizados, tienen sus fronteras cerradas directamente. Entonces, ¿qué está haciendo Europa ahora? Bueno, está tratando de ver de qué manera podemos ir soslayando esta situación de la frontera cerrada, y están creando acuerdos entre países que los denominan bubble travel, como burbujas de viaje. Este término viene derivado de lo que se conoce como burbujas sociales, es decir, algo entre vos y yo y el de afuera no puede entrar. Estos acuerdos, Pablo, los primeros, de hecho ya el 15 de mayo ya tuvimos la primera apertura entre 3 países bálticos, Lituania, Eslovenia y el otro que no me acuerdo cuál es, hicieron un acuerdo porque estos países tienen de alguna manera frenada la movilización del virus, tienen casos muy parecidos, tienen protocolos muy parecidos, entonces lo que hicieron es abrieron sus fronteras terrestres por ahora para que puedan circular sin hacer ningún tipo de cuarentena, entre ellos. A esto se suma Inglaterra y Francia, que tienen también un acuerdo para intercambiar, por lo menos por vía terrestre también, por el tren, ¿no es cierto?, sus ciudadanos sin hacer cuarentena. También tenemos otro acuerdo de bubble travel entre Nueva Zelanda y Australia. Todos estos acuerdos, y a esto se le suma Grecia y Chipre e Israel, todos estos acuerdos son porque son países de alguna manera vecinos, que tienen casos muy similares, entonces están propiciando que puedan visitarse mutuamente sin necesidad de
transitar una cuarentena 15 días en un hotel, lo que hace que cualquier proyecto de viaje de cualquier persona del mundo, no creo que alguien pueda bancarse 15 días en un hotel antes de ir a su destino y cuando vuelva a lo mejor otros 15 días acá, o sea, un mes en un hotel pagado por tu bolsillo, para estar a lo mejor 15 días esquiando en Suiza. Es una locura, realmente, es una locura. Entonces, estos acuerdos realmente les permiten, claro, hay un montón de países que están afuera. Para que tengas una idea, los países más importantes a nivel turístico por cantidad de visitantes y por el ingreso que les proporciona, que son entre ellos Francia, Israel, también está Alemania, Israel no, perdón, pero Francia, Italia, España, Alemania. Estos países no tienen ningún tipo de acuerdo todavía. Entonces, ¿cómo va a salir la industria turística? ¿Cómo va a ser para poder recuperar? Hoy, por ejemplo, Italia anunció que se va a poder transitar dentro del país. Porque vos fíjate, Pablo, acá la semana pasada el intendente Montenegro de Mar del Plata ya dijo, no vengan acá a las vacaciones de invierno. Que ese es el punto, Patricia. Vos estás hablando de turismo internacional, pero el turismo local se ve afectado. Incluso te voy a decir más, el turismo local, vos dijiste vacaciones, pero también a veces hay un millón de motivos para viajar, Pablo. Un turismo hasta laboral, podemos decir, por llamarlo de esta manera, que a veces vamos a trabajar 2 días y nos quedamos 3 más y hacemos ese tipo de turismo. Hoy en esta Argentina, en este contexto, no existe. Yo el otro día hablaba con un empresario del sector ambiental y él me decía que él puede hacer servicios ambientales, por ejemplo, en la provincia de Salta. Pero él sí tiene que mandar gente de Buenos Aires a Salta y traer informes. Ya está complicado porque cuando vuelvan se tienen que quedar en cuarentena. Entonces, lo que me pasa a mí. Exactamente, esta problemática, vos como consultora que la estás viendo, le pasa a toda la industria en el mercado interno. Y este mercado interno hoy, que sí es entendible, porque hay lugares que no tienen COVID, hay lugares que por suerte no ha llegado el virus, entonces es entendible que estén cerrados y confinados a nivel fronterizo. Pero el problema es, como vos decís, hasta que no tengamos esta llave, no podemos destrabar esta cadena de situaciones que no solo nos ponen barreras a nivel social, sino que nos ponen barreras a nivel económico y no nos dejan llevar estas iniciativas, ¿no? Exactamente, Pablo. Hay un montón de actividades que requiere que nos traslademos a distintas localidades dentro del país. Un montón de actividades, no solamente la consultoría ambiental, sino, bueno, una serie de actividades. Incluso el transporte, si yo quiero enviar una mercadería, ¿qué va a pasar con el chofer del camión? ¿Va a tener que estar 15 días antes de entrar? Bueno, es una locura. Lo que están pensando algunos países es en tener hasta tanto, todo esto se pueda resolver, es algo así como llamado pasaporte sanitario. Vos sabés, Pablo, que hay como una especie de certificado que lo otorga la Organización Mundial de la Salud, que es un papelito que se llama, que es un certificado por la fiebre amarilla. Entonces, ese es el Yellow Fever Booklet, donde vos con eso podés ir a lugares donde exista el problema de la fiebre amarilla y podés transitar. Es un pasaporte libre. Algo así vamos a tener que pensar para que no tengamos que aquellas personas, ahora están haciendo estos test de manera privada, en la industria privada, algo para que se pueda favorecer el comercio, el trabajo, por lo menos entre nosotros, porque se va a ver frenada toda la actividad económica, turística, etcétera, ¿no? Patricia, no tengo más tiempo, pero sí para ir cerrando, es como que lo que vos decís es totalmente cierto. Hay que empezar a manejar nuevas herramientas. Lo que también está claro que nadie sabe cómo transitar una pandemia de estas características, y cuando dicen que el libreto lo escriben arriba del escenario,
Eso es una frase célebre y tan cierta, porque la verdad que día a día va cambiando este libreto y va cambiando las condiciones en las cuales vivimos y tenemos que acostumbrarnos, ya sea vía método de seguridad o protocolos, porque vos fijate, un día máscara sí, un día máscara no, un día tapaboca, un día barbijo, porque nos dimos cuenta que también afectábamos a la producción de barbijos y no había para la salud pública. Entonces, en esto estamos transitando todo el camino, pero están muy buenas las alertas que vos nos demostrás, porque también es ponerle la zanahoria a la clase política, al que toma decisión, para que empiece a ver hacia dónde hay que empezar a atacar el problema. Así que, Patito, muchísimas gracias por tu columna y nos vemos la semana que viene. Dale. Abrazo grande a la distancia. Un beso grande. Chao, chao. Y era nuestra columnista de sustentabilidad, Patricia Marino, que nos traía la problemática de la industria turística que se ve afectada no solo a nivel internacional, sino a nivel local. Y vos fíjate cómo se empieza a traducir esto en protocolos y nuevas decisiones que va a haber que tomar para destrabar no solo el comercio turístico, sino también la actividad económica en nuestro país y en el mundo. Javi, vamos a una pequeña pausa y seguimos con este futuro sustentable. Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria. En Action Energy nos ocupamos del presente, pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después, en el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos. Porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Action Energy. Hoy más que nunca, energía de superación. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar, creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina, creamos juntos. Esto no es una publicidad de Rexona, es un mensaje para la comunidad. Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón. Usa tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas y en el transporte público, porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano. Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar. En nuestras manos está la protección. Lavándolas, nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSE Oficial y en Twitter @SEAMSE Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo. Minera Andina del Sol, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa Hacia una minería sustentable. Grupo Inducer. Desde 1991 ofrece la más alta calidad y eficiencia en monitoreos y estudios de laboratorio para la industria. www.inducer.com.ar. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46-226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunícate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos, en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. En la ciudad de Buenos Aires, Veolia gestiona el servicio público de higiene urbana en la Comuna 1 a través de AESA Buenos Aires. Auspicia este espacio de conciencia social Prudential. Protegemos el mundo, te cuidamos a vos.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar. Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar. Seguimos con este Futuro Sustentable, ahora sí. Hoy tenemos un temita de delay propio de las conexiones de estos días, pero bueno, le decía a Javier Martínez que me dé aire, porque tenemos que continuar llevando la información a la gente. Y en este caso vamos a dar la información del sector minero y energético de la mano de nuestra querida Sabrina Pon, porque me parece que hay ciertas noticias, primero en el sector minero, y después vamos a hablar del petrolero, pero en el sector minero, ¿qué está pasando, Sabri? Buen día, saludo a la distancia, ¿cómo estás? Hola, buen día a toda la audiencia. Bueno, sí, tenemos, o sea, novedades todavía no hay, digamos, sí tenemos balance, digamos, y estamos viendo cómo se sigue. Estoy acá con Brunella. Se la escucha, está permitido en época de pandemia. Está permitido. Brunella me acompaña. Bueno, sí, balance, 60 días de cuarentena. Recordemos que la actividad minera se declaró esencial hace 45 días con otro decreto, el 450, o sea que tuvo, digamos, unas 2 semanas de stand-by, ¿no? Que bueno, afectó mucho la actividad y tuvo que ser barajar y dar de nuevo, porque en esos 15 días se trató de ver cómo lentamente se podía llegar a reactivar. Todavía, bueno, no se activó, digamos, completamente como estaba en tiempos previos al COVID. Sabri, ahí te hago un alto. Justamente vos decís que no se reactivó en su totalidad, pero hay provincias como Jujuy, como Salta, las del norte, que empezaron a reactivar su actividad. Y en este caso son provincias productoras de litio. ¿Cómo está el tema litio y coronavirus hoy en la Argentina? Bueno, el litio tiene una particularidad que bueno, está teniendo, digamos, un planchazo en cuanto a lo que es precio, ¿no? A nivel mundial. Y esto tiene que ver porque hay, digamos, un problema de oferta y demanda también. Sí, no hay consumo. No hay consumo, exactamente. Y nuestra actividad, si bien las mineras que estaban en producción siguen produciendo a un porcentaje menor, ¿no? Porque también está el problema minero suma un problema logístico también. O sea, porque a veces hay que trasladar muchos operarios de provincia a provincia y es difícil, digamos, realizar ese trabajo. Sí afectó más a los que estaban en carpeta, ¿no? Los proyectos que estaban en carpeta, que se estaban empezando a definir este año. Y ahí tengo una pregunta, perdón que me meta, a ver, perdón, hoy estoy muy meterete, sí, como dice, pero el tema es, vos decías que hay muchos proyectos que estaban en carpeta, y yo te digo, inversores como Canadá, ¿siguen confiando en Argentina? Sí, en esta Argentina de pandemia, porque lo económico tampoco nos da a mostrarnos como que estamos bien al mundo, ¿no? No, claramente, o sea, estamos en un escenario de renegociación de deuda con el pie, viendo a ver cómo sorteamos el default, o sea, es difícil el escenario, pero sí, digo, hay los canadienses sobre todo son los que más están poniendo su ojo en Argentina, porque bueno, tienen muchos proyectos iniciados y bueno, quieren seguir trabajando, o sea, y el escenario pandémico afecta a todo el mundo, no solo a la Argentina, y también tiene que haber
recomposición, digamos, de lo que es la actividad a nivel mundial, sobre todo en China, ¿no? Que es la gran demandante de minerales. Pero bueno, hoy te puedo contar qué pasa en algunas mineras importantes del país. O sea, tenemos en Santa Cruz Cerro Moro, que es la mina de oro y plata de Yamana Gold, está produciendo hoy a un 50%. Y esto tiene que ver más que nada por el tema de la disponibilidad del personal. Es lo que te decía, o sea, la disponibilidad personal es todo. Ellos tienen habitualmente 1.400 trabajadores y hoy están trabajando 450. O sea, casi el 30%, que es lo que mandan los protocolos. A ver, esto es tenerlo claro. En cualquier producción va a estar trabajando la parte operativa el 30%. Exactamente. Cerro Negro también es una mina importante de la empresa Newmont, que es norteamericana, y también está registrando una producción del 40% con un poco más del 30% de los trabajadores, pero bueno, porque tiene posibilidad, porque tiene más dotación de trabajadores en Santa Cruz, entonces no, eso lo beneficia en algún punto. Bueno, y después pasa el caso de Veladero en San Juan también, está trabajando con unas 1.200 personas y es en lo habitual tiene 2.500, 3.000 trabajando, ¿no? Y eso ha suspendido algunas obras, como la línea eléctrica que iba a traer energías de Chile, la fase 3 del Valle de Lisiciación, que bueno, se espera retomar en agosto. Dicen que después del invierno, porque a esto se suma esto también, ¿no? El tema del invierno. La época invernal, que siempre en minería, sobre todo en la de alta montaña, cambia, digamos, el flujo de actividad. Un caso, recordamos la mina Lindero, que siempre hablamos de Salta, que estaba a punto de sacar su... Sí, que aparte era un proyecto, que era el proyecto del año, digamos. Era el que se esperaba que empiece a trabajar. En abril teníamos el primer lingote. O sea, sorprendió la cuarentena con un 94% de las instalaciones terminadas. Esto complicó un poco, volvió a retrasar el proyecto, ¿no? Es un proyecto que viene, tiene unos 25 o 30 años ya y se estaba por iniciar, era importante sobre todo para la provincia de Salta, que es su primer proyecto metalífero. Y la mina también volvió a trabajar con 450 trabajadores en vez de 1.200. O sea, esto retarda un poco la concreción. Y ella es Brunella que reclama atención. Pero escúchame, Sabri, para ir terminando, porque yo no tengo mucho más tiempo y así podemos atenderla como corresponde a nuestra querida Brunella, tirame un chisme. ¿Qué pasa con el precio del barril criollo? Porque, ¿lo puedo decir en castellano? Hay mucho despelote con eso, ¿no? Hay un despelote bárbaro, porque bueno, teníamos el decreto listo para después de 2 meses de discusiones saber qué precios iba a poner. El gobierno no quería, digamos, un poco que el sector se ponga de acuerdo, no se pudo, o sea, tuvo que intervenir, tuvo que ponerle un número del $45, pero antes de la firma, desde Presidencia, se quieren imponer 2 condiciones, que es muy difícil ponerlas en este contexto, ¿no? Una es que se mantenga el empleo y la producción del año pasado. Es muy complicado mantener la producción, sobre todo, ¿no? Porque hay una demanda muy baja de combustibles hoy. Pero bueno, es una condición que quiere imponer el presidente, Alberto Fernández. Y otra condición que también se quiere imponer es que algo parecido a lo que se hizo con los créditos a tasa cero para monotributistas, alguna condicionalidad para acceder al mercado oficial de cambios para los petroleros. O sea, que la intención es que las propias medidas oficiales que se destinan a apuntalar la actividad no vayan a la compra de dólares, digamos, ¿no? Sí, bueno, que esa es la gran preocupación que hoy tiene el país y a nivel económico el gobierno nacional, porque toda inversión, todo pesito se va al dólar. Claro, pero bueno, es lo que nos está pasando y en este contexto de negociación es muy complicado, aunque sin querer estos 2 días está bajando un poquito. Sabri, gracias por el contacto y por favor atiéndamela bien a esa niña que está protestando la atención de su madre.
Un beso grande, un abrazo a la distancia y nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, dale. Y era Sabrina Pont, nuestra columnista de energía y minería, que nos traía toda la actualidad de lo que está pasando, no solo en materia energética, sino también minera, y qué va a pasar con el precio del barril criollo. Javi, llévatelo, vamos a una pequeña pausa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Coronavirus, contagiados 8.068, fallecidos 374, recuperados 2.625. El ministro de la Salud de Kicillof acusó a la ciudad de Buenos Aires de ser el foco del contagio de coronavirus. Esto es debido a muerte, no jodan. Daniel Golan publicó en sus redes sociales un mapa de AMBA en donde destacó el territorio porteño con el siguiente mensaje: queda claro dónde está el mayor riesgo de irradiación. Consultado a raíz de esta publicación, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, consideró que no hay espacio para opiniones divergentes, sino para encontrar coincidencias y trabajar juntos. No vamos a gastar un minuto de tiempo en contestar un tuit que creo que no le agrega nada al trabajo que estamos haciendo, dijo Fernán Quirós. Cada uno de los gobernantes tiene todo el derecho y la responsabilidad de opinar respecto a la pandemia. El comentario de los intendentes respecto al transporte público es válido, pero dado que coincidimos en el problema, trabajemos juntos para hacer cumplir la normativa, dijo Quirós. Aunque en declaraciones radiales destacó el trabajo conjunto realizado entre el gobierno nacional y la provincia y la ciudad de Buenos Aires, Golan argumentó su crítica a la flexibilización porteña. Nosotros no estábamos de acuerdo con la apertura de la ciudad. Queríamos ver primero cómo evolucionaba la situación en los barrios populares, y esta es la pelea que se plantea por el tema coronavirus entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, debido a la apertura que hizo la ciudad este fin de semana, donde los niños pudieron salir con sus padres durante un rato, un día de la semana, con número de documento. En Quilmes, los máximos directivos de un hospital contrajeron coronavirus y la intendenta Mayra Mendoza está en cuarentena. La jefa comunal recorrió el hospital Iriarte el viernes pasado, por eso se realizó el test y quedó en su domicilio a la espera de los resultados. Luciana Giordano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM, número 117924. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Lo que pasó en el fin de semana. Lo que tenés que saber para la semana. Actualidad, medio ambiente, deportes y más. Con la voz de Pablo Gago, todos los lunes a las 12. En este futuro sustentable, y durante la mañana hablábamos de la reconversión de la industria y también de la reconversión que tenemos que hacer para vivir en estas épocas de coronavirus, en esta época de cuarentena, pero también hay que buscarle ciertas alternativas, porque no todos podemos hacer lo que veníamos haciendo en materia de producción, en materia de servicios, antes del COVID-19. Algunas cosas sí, otras no. Y cuando digo buscar alternativas,
vamos a mostrar el caso de una empresa grande de Florencio Varela que ha reconvertido su producción con algunos productos que tenía y ha también, digamos, actualizado ciertas alternativas, cierta tecnología para darle desarrollo a la industria en equipos de sanitización. Por eso tengo en línea a Leonardo Fernández de Faisán. Buen día, Leonardo. Pablo Gago te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Cómo están? Un saludo Bien, grande y gracias por llamarme. No, gracias a vos por atendernos y hacer este contacto, porque cuando hablaba en la previa con ustedes para producir esta nota, quería contar esta historia porque es una historia de que hay que entender que en épocas de cuarentena no hay que quedarse quieto y hay que empezar a entender que hay que reconvertirse y buscar alternativas dentro de la producción y también otras alternativas que uno no tenía. ¿Cómo es el caso de Faisán? Contale a la gente qué venían haciendo y hacia dónde van. Perfecto. Bueno, Faisán es una compañía que nosotros producimos sulfato de aluminio y PAC, que son coagulantes inorgánicos para todo lo que es la potabilización de agua y tratamiento de efluentes como negocio central. Y bueno, dentro de todo lo ocurrido con la pandemia, pasamos a ser esenciales en el sentido de que todo lo que tiene que ver con potabilización de agua lo teníamos que seguir proveyendo como era habitualmente. Pero bueno, también tenemos una gran cantidad de clientes que no potabilizan agua, generalmente industrias que sí tratan sus efluentes y que en un gran porcentaje, te diré el 70%, han estado parados sin poder producir, haciendo, digamos, la cuarentena. Así que ni bien una semana antes de que se dicte la cuarentena, ya todos nos veníamos venir esta medida, y entonces empezamos a evaluar escenarios, qué puede pasar, y probablemente capaz que estemos trabajando al 50% de nuestra producción, qué cosas podemos hacer, qué alternativas tenemos. Así que evaluando un poco cada caso, nosotros dentro de nuestra cartera de productos tenemos hipoclorito de sodio, pero usamos hipoclorito concentrado de 200 gramos por litro o de 100 gramos. Que no era lo que estamos utilizando nosotros, es lo que usamos a nivel industrial, en grandes cantidades, volúmenes. Exactamente, un agua lavandina está en 25 gramos y el agua lavandina concentrada en 55 gramos, o sea, estamos hablando de cosas ya listas para usar prácticamente. Y bueno, entonces decidimos evaluar cuáles eran las oportunidades y en vez de vender camiones, digamos, producto a granel, empezamos a fraccionarlo en bidones de 20 litros o de 10 litros. Entonces, bueno, esas fueron algunas de las alternativas que hemos ido buscando. Y dentro de lo que es nuestra especialidad, también buscamos alternativas, bueno, ¿qué otros desinfectantes tenemos disponibles y de los cuales podemos ofrecer? Así que de todo eso surgió como una unidad de negocio de sistemas y productos de desinfección. Armamos toda una línea específica para... Exactamente, para la desinfección, que en otro momento ni lo pensaba. No la tenían en esas cantidades, en esos volúmenes, pero eran casi productos que eran conocidos dentro de la operatoria comercial y de la operatoria de ustedes del día a día. Pero también empezaron a, como quien dice, a masticar la idea, a entrar a entender que la industria también necesitaba otro tipo de equipos para empezar a operar. Y empezaron a armar una nueva unidad de negocios. ¿Esta unidad de negocios a qué se dedica hoy en día? Exactamente. En primer lugar, bueno, nosotros habíamos estado en Bolivia instalando una planta de tratamientos de efluentes industriales y recordábamos en marzo que para entrar a la planta, como era una planta avícola, teníamos que pasar por un pórtico donde nos desinfectaban los vehículos. Entonces ahí dijimos, bueno, seguramente las empresas cuando reactiven sus actividades van a necesitar un pórtico para desinfectar los vehículos, o quizás los buses, colectivos, transportes que estén todo el día en la calle, los transportes, camiones de residuos industriales, de residuos domiciliarios. Entonces diseñamos un pórtico para desinfección, también cabinas o túneles sanitizantes también,
Esta semana estamos lanzando un nuevo producto que es una cabina para sanitización en seco, o sea, con ozono puntualmente. Está dirigida más que todo a instituciones de salud, principalmente porque el proceso de sanitización dura alrededor de 50 segundos. No es para un lugar de alto tránsito, pero sí, por ejemplo, para un nosocomio, empresas de ambulancias, en fin, todo ese tipo de actividades ya también la estamos teniendo en cuenta. Y la verdad por suerte que nos va bien, tenemos varias consultas y también ventas, así que... Bueno, acá es donde yo quería mostrar este ejemplo de reconversión, y como vos bien decías recién, nos va bien y tenemos bastantes ventas. Quiere decir que esa reconversión, no solo que ustedes puertas adentro vieron por una necesidad de subsistencia, una necesidad económica y de rentabilidad de mantener el negocio, pero también se pudieron adaptar a lo que el COVID-19 hoy nos manifiesta en materia de seguridad y protocolos, porque también entendieron que la industria tenía que tener ciertos requerimientos que antes del COVID no los teníamos. Y eso fue idea propia, más allá de que contaste que el caso viene de Bolivia y que lo habían visto, pero también la dirección de la empresa se adaptó rápidamente a estos cambios. Sí, fue inmediato. Fue inmediato porque cuando veníamos venir que ya la medida de la cuarentena obligatoria se veía, lo que nosotros formamos fue un comité de crisis con todas las áreas involucradas, con todos los responsables de área, y de ahí reevaluar todo el negocio. Primero, entender cuáles eran las áreas en las cuales del negocio se iban a ver afectadas y digamos, cómo esa afectación que en el peor escenario veíamos, cómo lo podíamos reemplazar y qué cosas podíamos hacer. Entonces, del equipo surgieron todas estas ideas de empezar a trabajar y también, bueno, de ir analizando qué es lo que potencialmente se podría venir. Nosotros, por ejemplo, acá en la compañía, producto de generar este comité de crisis, nosotros pusimos la obligatoriedad del tapaboca muchos días antes de que, digamos, a nivel público se empiece a aplicar. Ya empezamos a tomar algunas medidas para poder seguir trabajando, para cuidarnos y para seguir adelante. Entonces, muchas medidas también de seguridad la implementamos aquí, y luego hemos visto también con alegría que se implementaron a nivel general. Leonardo, muchísimas gracias por el contacto, un fuerte abrazo, pero me voy a quedar con un concepto: revalorar. Me parece que ahí es la clave de lo que tienen que estar buscando todas las industrias, y es muy bueno el ejemplo, por eso te quería sacar al aire, para demostrarle al resto que se puede. Pero otro tema, se juntaron todos en un comité de crisis, es decir, entre todos pudieron salir adelante y revalorar la compañía. Así que abrazo grande a la distancia. Que sigas bien. Abrazo, muchas gracias. Que sigas bien. Y era Leonardo Fernández de Faisán, esta empresa de Florencio Varela, que nos mostraba cómo se reconvirtió, cómo buscó alternativas, pero revaloró su empresa, no solo a nivel de productividad, sino también para darle valor agregado a la industria que asiste día a día. Javi, llévatelo, vamos a una pequeña pausa. Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria. En Action Energy nos ocupamos del presente, pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después, en el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos. Porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Action Energy. Hoy más que nunca, energía de superación. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar, creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina, creamos juntos. Esto no es una publicidad de Rexona, es un mensaje para la comunidad. Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón.
Usa tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas y en el transporte público, porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano. Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar. En nuestras manos está la protección. Lavándolas, nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSE Oficial y en Twitter @SEAMSE Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo. Minera Andina del Sol, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa Hacia una minería sustentable. Grupo Inducer. Desde 1991 ofrece la más alta calidad y eficiencia en monitoreos y estudios de laboratorio para la industria. www.inducer.com.ar. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunícate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos, en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. Para descubrir todas las soluciones clima de Veolia y nuestra oferta de servicios ambientales, visite www.veolia.com.ar. Auspicia este espacio de conciencia social Prudential. Protegemos el mundo. Te cuidamos a vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Revista Futuro Sustentable. El primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina. Suscríbete en www.futurosustentable.com.ar. En este futuro sustentable seguimos con COVID-19, seguimos en épocas de cuarentena, en épocas de pandemia, y vamos a hablar un poco de también la colaboración de la industria hacia el sistema de salud. Y no solo el sistema de salud a nivel Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, sino en este caso vamos a hablar del escenario que enfrentaba el sistema de salud en cuarentena en la provincia de Chubut. Por eso tengo en línea a Gustavo Castagnino de Geneia, que nos va a contar cómo han colaborado con los hospitales de Trelew, Rawson y Puerto Madryn. Buen día, Gustavo. Pablo Gago te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Pablo. Gracias por llamar. Un gusto hablar con ustedes. La verdad que el gusto es nuestro. ¿Me escuchás bien, Gustavo? Sí. Ahora te escucho bien. Sí. Perdón, tenía un delay. Te decía que el gusto es nuestro y también queríamos visibilizar lo que está pasando en otros rincones de nuestro país, y me parece que es muy bueno y también desafiante colaborar con el sistema de salud entre Trelew, Rawson y Madryn. ¿Qué han podido colaborar desde Geneia? ¿Con qué han podido colaborar? Mira, primero te cuento un poco el planteo que hacías en la introducción, es real, ¿no? Porque uno tiene en general, sobre todo desde acá, desde Buenos Aires, la mirada de lo nacional y lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA y las necesidades que hay, y todo queda medio circunscripto a eso. Y en general, después tenés las campañas nacionales, que nosotros estamos colaborando con algunas de ellas, con la Cruz Roja, por ejemplo, en la campaña de la Cruz Roja, que también obviamente el Ministerio de Salud de la Nación tiene mucho que ver y también dirige esas donaciones hacia los lugares donde hay más necesidad, y muchas veces esos lugares donde hay más necesidad son los lugares donde más
población hay y donde más riesgo hay. Y un poco lo que nos planteábamos desde Genelia era que muchos hospitales de ciudades incluso mucho más chicas que Trelew, Rawson o Madrid, en donde nosotros estamos presentes, quedan un poco fuera del mapa, ¿no? Y entonces, básicamente lo que empezamos a hacer es a contactarnos con las autoridades de los hospitales, de los lugares donde nosotros estamos produciendo energía, eólica en este caso, o solar, o incluso donde tenemos algunas centrales térmicas, y empezar a chequear cuáles son las reales necesidades de los hospitales, ¿no? También ese es otra discusión, ¿no? Muchas veces desde las empresas, o de vuelta desde el centralismo porteño, estamos viendo que las necesidades son algunas, y tal vez cuando te encontrás con la realidad del lugar, las necesidades son distintas. Entonces, la discusión surgió de los aportes respecto a que cada hospital tenía que definir cuáles eran sus necesidades, y la verdad que son bastante variadas dependiendo de con quién hablas, y esto va desde cosas desde lo más simple posible, que tiene que ver con elementos de protección sanitaria para los profesionales de la salud que atienden en los hospitales, y que hacen barbijos, camisolines y todo el equipamiento que mínimamente tiene que tener el personal que está atendiendo a personas potencialmente afectadas o afectadas por el COVID-19, o hasta la adquisición de equipamiento esencial, por ejemplo, para la detección del COVID, o de medición de un montón de datos en sangre para laboratorios. Entonces cada hospital tuvo la oportunidad de definir con el dinero que nosotros donamos a qué se aplicaba. Gustavo, ahí hago un alto, justamente. Sí, vos hablás justamente, y seguramente el tema de los insumos esenciales, seguramente el escenario en los 3 hospitales, entre las 3 localidades, ha sido parecido. Pero para ponernos más todavía a tono con la información que estamos dando y en el lugar donde la estamos dando, que es en la provincia de Chubut, ustedes desde Genelia, ¿qué captaron rápidamente al juntarse con las autoridades de estos centros sanitarios? Vieron que había necesidades distintas, pero ¿cuáles eran las necesidades que tenían? Porque a la distancia nosotros no lo podemos entender, pero contanos puntualmente qué encontraron que necesitaban y que se sorprendieron, por ejemplo. A ver, no sé si sorpresa o no, pero digo, por ejemplo, en uno de los casos, el hospital de Rawson, se adquirieron casi 6.600 metros de tela especial, de friselina, que es la tela que se usa para la confección de barbijos y cubre pies y camisolines, y básicamente se adquirió la tela para luego confeccionar internamente los equipos de protección para los médicos y para las enfermeras. Eso nos sorprendió, porque era una manera totalmente distinta de encarar el problema de la falta de elementos de protección, y en vez de pedirnos o usar el dinero para comprar los equipos ya fabricados o ya producidos, la idea fue comprar desde parte de ellos, fue comprar los insumos, porque era una manera de eficientizar costos, y después ellos mismos a través de la colaboración básicamente de ciudadanos y de voluntarios, hacer la confección de los trajes. En ese caso, la verdad que nos encontramos con una red muy armada en cuanto al trabajo de las cooperadoras de los hospitales, que están en campaña permanente todo el año, juntando fondos para
para las necesidades que tienen los hospitales. Y por ejemplo en el caso de Rawson se está comprando, adquiriendo equipamiento para el laboratorio de análisis clínicos, y ese equipamiento es un equipamiento muy muy caro, pero bueno, ahí Geneia es parte del monto total para comprar esa aparatología que es muy necesaria para el hospital. Y ahí tal vez decíamos, bueno, pero tal vez ahí sí te sorprende porque decís, bueno, pero no necesitas protección. No, bueno, a ver, en ese caso la protección para los médicos ya era una necesidad que estaba cubierta, porque la cooperadora había trabajado en una campaña muy grande desde el comienzo de la pandemia para juntar fondos para eso. Y en el caso de Madrid, lo mismo, también nos encontramos con una cooperadora conformada por ciudadanos con gente de la comunidad muy involucrada en apoyar a los hospitales. La verdad que en un montón de cosas hay proyectos incluso de armar más salas de terapia intensiva. Yo creo que también es partiendo de ese diálogo entre el sector privado y básicamente la comunidad surge la real necesidad, ¿no?, que se tiene. Y además yo creo que algo interesante también, y creo que por nuestro lado es nuestra intención y también de parte de ellos, es continuar con un diálogo fructífero y me parece que a futuro, más allá de la pandemia, y de mantener una colaboración que muchas veces por muchas razones no se da. A veces las empresas se cierran a la comunidad. Yo siempre soy muy crítico de eso. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es abrirse al diálogo con la comunidad y hablar, y también desmitificar un poco esa sensación de que del lado de la comunidad te van a pedir de todo, y también que la comunidad desmitifique que del lado de la empresa somos malos, o que se puede dar de todo. Sí, no, lo entonces, bueno es que ustedes desde Geneia se han puesto a disposición y han identificado y se ponen para contribuir a las necesidades existentes en un momento complicado como COVID-19. Gustavo, tengo un minutito, pero no quería dejar de pasar la oportunidad de preguntarte, ya que ustedes son del sector de energías renovables, ¿cómo ves después de este COVID, después de esta caída económica, no solo a nivel económico, sino también la caída de precios del barril, cómo ves la actividad para poder empezar a desarrollar más proyectos de energías renovables en nuestro país? Mira, a ver, obviamente la situación que ya veníamos viviendo, una situación compleja con la dificultad de acceso al financiamiento a partir del año pasado, y obviamente la crisis del COVID hizo que cayera muchísimo la demanda de energía eléctrica, y obviamente estamos en una situación en la cual el sistema se está haciendo poco sustentable en cuanto a lo financiero y a lo económico, porque también los ingresos que nosotros tenemos como generadores parten de los ingresos que generan los distribuidores al cobrar las facturas, ¿no?, las facturas de luz. Entonces ese círculo que debería ser virtuoso hoy no está siendo tan virtuoso como debería serlo. Entonces ahí sí hay una preocupación grande respecto a la sustentabilidad de las compañías. Respecto al desarrollo de la energía renovable en Argentina, claramente estamos trabajando cerca de las nuevas autoridades, armando una mesa de trabajo para poder darle continuidad a un proyecto, a muchos proyectos, pero a un proyecto de crecimiento de la energía renovable que fue muy positivo en los últimos años, que nos hizo crecer mucho y aprovechar las potencialidades que tiene Argentina, tanto en energía eólica como en energía solar, que la verdad que es uno de los países con mayor potencial eólico y solar del mundo. Y claramente, obviamente hay preocupaciones como las negociaciones por el default, que también eso puede afectar el financiamiento externo de los proyectos que tenemos. Entonces me parece que hay mucho trabajo para hacer, hay mucho para crecer, hay muchos proyectos que claramente no se van a hacer, pero pueden
también volver a licitarse o a ofrecerse a otros jugadores que sí están en condiciones de hacerlos. Entonces creo que el sector renovable indefectiblemente tiene para crecer en Argentina, porque hacia allá vamos, ¿no? Digo, más tarde o más temprano la Argentina, como el resto del mundo, va a un cambio de matriz energética. Obviamente va a haber una transición, pero claramente Argentina tiene toda la potencialidad como para generar mucha más energía renovable, y además algo muy interesante que surgió en estos años, que es una cadena de valor detrás de los generadores de energía, que es muy interesante, que tiene que ver con los tecnólogos internacionales que se instalaron acá y toda la línea de proveedores que se generó alrededor de esta industria, ¿no? Y bueno, entonces, además de generar energía limpia y un poco contribuir a tener un planeta más limpio y menos contaminado, también, digo, tenemos la posibilidad de generar empleo. Entonces un poco en ese trabajo estamos hoy, transitándolo con las nuevas autoridades para poder volver a la virtuosidad de tener un mínimo de megas que entren al sistema todos los años en nuevos proyectos, y que eso sostenga a las empresas que están alrededor de esta cadena de valor. Y bueno, yo creo que hay un futuro promisorio. Obviamente vamos a pasar por momentos complejos, pero como los actuales, pero bueno, yo creo que indefectiblemente vamos hacia una matriz mucho más renovable a nivel mundial, y en Argentina no puede quedar afuera. No podemos quedar afuera, y seguramente vamos a tener que crecer, pero sí hay que reformular un poco la industria y la ecuación económica para que sigan creciendo estos proyectos. Gustavo, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima. No, gracias a ustedes por llamar. A disposición. Muchísimas gracias, buena semana. Y era Gustavo Castanino, director de Asuntos Corporativos de GENEIA, que nos contaba primero cómo han colaborado en épocas de pandemia con la comunidad donde ellos operan, es decir, en la provincia de Chubut, y después también cómo el sector de energías renovables se tiene que reformular para seguir creciendo en esta matriz energética, no solo en la Argentina, sino también a nivel mundial. Javi, llévatelo a una pequeña pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina Presidencia. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda: los síntomas más comunes son fiebre, tos y dolor de garganta. En algunos casos puede provocar dificultad respiratoria más severa y neumonía, requiriendo hospitalización. Consejos de prevención de Acord Salud. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Lo que pasó en el fin de semana. Lo que tenés que saber para la semana. Actualidad, medio ambiente, deportes y más. Con la voz de Pablo Gago, todos los lunes a las 12. .39 en Buenos Aires, y continuamos con este futuro sustentable. Que la verdad viene cargado de novedades y
cargado de noticias a nivel nacional. Te cuento que vamos a hablar ahora un poquito de lo que veníamos hablando recién, de la ayuda, de la disposición de las empresas para colaborar con diversos materiales de primera necesidad y para contribuir a prevenir este COVID-19, en este marco de pandemia que tenemos, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de otras comunidades, por ejemplo en la ciudad de Santa Fe, en Salta, en Río Negro, en Allen, en Luján, 3 de febrero y en el partido de Vicente López, aquí cerquita. Así que vamos a hablar con Juan Pablo Barrale de CCU. Buen día, Juan Pablo. Pablo Gago te saluda. ¿Cómo estás? Hola Pablo, buen día. Bien, muy bien, muchas gracias. Bien, ¿se escucha bien ahí, no? Perfecto. Porque yo tengo un pequeño delay desde esta temprano, pero bueno, en épocas de COVID las conexiones son así. Hablábamos recién, Juan Pablo, de los insumos de primera necesidad que necesitan muchas comunidades en nuestro país. Y ustedes se han acercado a las comunidades donde operan, donde tienen plantas. ¿Con quién se han acercado y cómo han colaborado con estas comunidades? Sí, CCU tiene 5 plantas y tiene centro de distribución en distintas provincias y tenemos un vínculo bastante estrecho con muchas comunidades del país, así que cuando arrancó esta situación, como compañía primero nos organizamos mucho porque al ser alimentos y bebidas, lo que producimos, nuestras cervezas y sidras, teníamos que continuar operando, cosa que nos ponía muy contentos, pero al mismo tiempo nos presentaba un desafío, así que cuidar a la gente era lo más importante. Después, hacer que este negocio en el que estamos de producir y distribuir bebidas pudiera seguir funcionando, no era menor. Y por último, acercarnos mucho a estas comunidades con algo que realmente les sirviera o que respondiera a sus necesidades. Y después de un relevamiento con cada municipio, nos abocamos a trabajar en la provisión de alimentos. Donamos más de 100.000 kilos de alimentos al municipio de 3 de febrero, al municipio de Salta, de Santa Fe, al de Allen y al de Vicente López. Donamos elementos de protección médica como camas, gafas y barbijos que hoy son muy necesitados por los municipios y por las provincias, porque están preparándose todo su sistema de salud para atender el peor de los escenarios de esta crisis. Y al mismo tiempo con distintas acciones de nuestras marcas, hicimos cosas muy buenas, como por ejemplo abrir nuestro patio cervecero de Santa Fe para elaborar viandas. Elaboramos más de 4.000 viandas que distribuimos junto a Pedido Ya en gente en situación de calle en la ciudad de Santa Fe, y marcas como Heineken, Cerveza Santa Fe y Cerveza Salta hicieron programas de asistencia a sus clientes para poder asistirlos, valga la redundancia, con apoyo económico para cuando reabran sus puertas, ojalá pronto, una vez que esto pase o que tengamos los protocolos de trabajo bien aceitados, pero en ese contexto de COVID muy activos, tanto a nivel institucional como a nivel marcario, para poder estar cerca de todas las personas que todos los días trabajan con nosotros. Juan Pablo, ahí vos me hablabas de 4.000 viandas. Esto fue desarrollado solamente en Santa Fe y lo han hecho con Pedido Ya. ¿Esto fue en colaboración? ¿Cómo surgió la colaboración con Pedido Ya? ¿Cómo surgió la idea de asociarse para rápidamente poderle llegar con 4.000 viandas, seguramente a 4.000 personas o más, porque seguramente las han compartido, ¿no? Sí, eran 4.000 viandas por día que llegaban eran más de 4.000, pero 4.500 viandas por día que llegaban a ese número de personas durante 15 días. Así que fueron muchísimas viandas las que hicimos, más de 60 y pico mil. No, perdón, me voy a corregir, hicimos 4.000 viandas en total, distribuidas en 15 días, perdón. Me estoy confundiendo porque después al mismo tiempo en esos municipios asistimos con, te decía, más de 100.000 kilos de alimentos a distintas personas, entonces potenciamos mucho el alcance. ¿Cómo nació lo de las viandas? Teníamos el patio cervecero cerrado, producto de la obligación que nos marca lo que está sucediendo en COVID, y con la gente del patio muy ansiosa de trabajar, se acercó a nosotros Pedido Ya, que está operando en la ciudad de Santa Fe,
y entre los dos diseñamos una acción para, con las capacidades del patio cervecero, que está frente a nuestra cervecería en Santa Fe, poder elaborar comida y que ellos pudieran distribuir. Nos pusimos de acuerdo con el municipio y con la provincia de Santa Fe. Ellos seleccionaron a las personas que iban a recibir las viandas, entonces salían cada día más de 300 viandas para unas 6 instituciones que actualmente trabajan con el gobierno de la ciudad y con el gobierno de la provincia, y llegar a toda esta gente con una comida caliente, nutritiva, sana. La verdad que fue una acción que, más allá del trabajo, a mí personalmente y a todos los que estuvieron involucrados nos llenó de orgullo, porque es una linda manera de usar tus capacidades para ayudar y generar un impacto realmente muy grande en la vida de mucha gente. Seguramente este tipo de acciones son las que más reconfortan, ¿no? Porque nosotros, estando en casa, siempre digo lo mismo, tenemos un techo, un plato caliente, a veces no valoramos lo que tenemos, pero en estos casos de cuarentena, donde hay mucha más necesidad por mucha gente que está en la calle, la verdad que reconforta este tipo de acciones. Pregunto, en una empresa tan grande como ustedes, ¿cuántos empleos en forma directa tienen? Y lo pregunto porque me parece que uno de los principales motivos es cuidar a los colaboradores, ¿o no? Sí, somos 1.800 de CCU directos, pero cuando hablamos de cuidar, obviamente que contemplamos a quienes trabajamos todos los días en el CCU, pero también a los camioneros, a los proveedores, a los terceros que trabajan en nuestras plantas brindando distintos servicios, así que es mucha más gente. Fue un desafío porque, como vos sabés, Pablo, todos fuimos aprendiendo en el transcurso de este proceso, pero si hay algo que creo que la compañía se propuso fue darle mucho foco a la seguridad de la salud. No tenemos ningún contagiado en CCU, y eso creo que fue porque definimos protocolos estrictos, los hicimos muy rápido, los comunicamos muy intensamente y los empezamos a controlar sin ningún tipo de gris. Así que hoy lo que estamos haciendo, que rinde sus frutos al no tener ninguna persona contagiada, impacta a muchísima gente, en los 1.800 que somos todos los días y en aquellos que llegan a nuestras plantas o a nuestro centro de distribución para o bien hacer logística o brindar algún servicio, que es otra cantidad muy, muy, muy grande de personas. Está claro lo que vos decías recién, ¿no? Que el primer objetivo era cuidar a los colaboradores y a los que impactás directa e indirectamente. En este caso debe ser una gran cantidad de pymes, pero también deben estar muy preocupados, porque el tema económico, la cadena, de trabajo ha, bajado el nivel de producción y a nivel movimiento, porque no deben vender las mismas cantidades que vendían antes de esta cuarentena. ¿Cómo van a movilizar el tema económico dentro y fuera de la compañía? Es un desafío. Hoy la industria cervecera está por supuesto sufriendo no solo el cierre de bares y restaurantes, que representan más o menos un 20% de nuestra comercialización, sino también que las personas hoy no se juntan, no se reúnen, no celebran, por lo menos no celebran de forma masiva o en encuentros grandes, y eso por supuesto que forma parte de los momentos más importantes de consumo de nuestras bebidas, de nuestras cervezas, de nuestras sidras, de nuestros vinos, y al mismo tiempo quizás el consumidor está como más cauto y priorizando otro tipo de productos, por lo cual nuestras ventas están muy deterioradas. Sin embargo, por supuesto que apostamos a ser innovadores, a ser dinámicos, a ser eficientes nosotros para poder seguir ofreciendo grandes bebidas a un precio conveniente, a estar cerca del consumidor para hacerle llegar las características y cualidades de nuestras marcas, y apostando que en algún momento vayamos saliendo de a poco de este proceso tan crítico y podamos empezar a caminar hacia una nueva normalidad. No es sencillo, no va a ser de corto plazo. CCU es una compañía que piensa en el largo. De hecho, este contexto no ha hecho que cambiemos nuestros planes de inversión. Seguimos con nuestros planes de inversión, seguimos firmes detrás de invertir en capacidad productiva en nuestras plantas, en innovaciones en nuestras marcas, porque estamos mirando a largo plazo y creemos que en algún momento todos vamos a salir de este proceso tan malo. Pero bueno, sí, como decís vos, es un momento para
ajustarse los cinturones, para ponerse eficientes, para hacer lo mejor que uno puede hacer por el trabajo y en medio de eso hacerlo con una conciencia muy importante en lo que es el cuidado personal. Lo digo porque tanto los que venimos a la oficina, como aquellos que salen a vender en la calle, como aquellos que van a una planta a trabajar, tienen que ser especialmente cuidadosos y proteger su salud, porque después vuelven a su casa y está su familia, y eso es lo más importante. Seguramente, Juan Pablo, y me quedo con eso que decía, en la proyección a largo plazo. Eso que decías vos de la proyección a largo plazo me parece que es fundamental para poder transitar esta cuarentena, que a veces el escenario lo vamos conociendo en el día a día, no es tan previsible como en la normalidad que ocurre todos los días en la actividad. La verdad que esta cuarentena nos pone obstáculos día a día que hay que ir resolviendo, pero la proyección a largo plazo es una buena manera de transitarla. Juan Pablo, muchas gracias por el contacto y será hasta la próxima. Un abrazo grande, Pablo. Cuídate. Gracias. Buena semana. Y era Juan Pablo Barrales, gerente de Asuntos Corporativos de Cervecería de CCU, que nos contaba cómo van transitando esta pandemia, esta cuarentena, primero con el aporte de artículos diversos de primera necesidad en distintas localidades donde operan: Santa Fe, Salta, Allen, Luján, 3 de Febrero, Vicente López, pero también cómo van a salir desde lo económico apoyando a los colaboradores en la parte interna y también a la cadena de valor en a las pymes. Así que vamos a una pequeña pausa y seguimos con este futuro sustentable. Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria. En Action Energy nos ocupamos del presente, pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después, en el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos, porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Action Energy. Hoy más que nunca, energía de superación. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar, creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina, creamos juntos. Y seguimos en este futuro sustentable y te cuento que la semana pasada, en el marco de un exclusivo webinar presentado por Dane Smith, especialista internacional en estrategias de negocios, valor compartido y empresas con propósito, Newsan compartió su principal logro y sus desafíos en materia de triple impacto. Nos mostró su reporte de sustentabilidad. Y tuvimos la oportunidad de hablar con Dane Smith, que nos decía esto. ¿Cómo hay que empezar a implementar el valor compartido dentro de la industria, ¿no? Este valor compartido que en principio hay que generar un propósito social. Y yo quería saber cómo el management de una empresa en épocas de pandemia y para salir de esta pandemia puede empezar a desarrollar ese propósito social. ¿Cuáles son las herramientas o la inspiración que puede empezar a tener este cambio dentro de la industria? Gracias por la pregunta, es una pregunta muy interesante. En algunos sentidos, Pablo, yo creo que es muy normal pensar que la respuesta inmediata a esta crisis es que las empresas deben utilizar la filantropía para responder a los síntomas del problema. Eso es muy natural porque el crisis es inmediato, es en todas partes, y la cosa más inmediata que las empresas pueden hacer es de donar dinero. Pero eso realmente nosotros hemos descubierto en nuestros 20 años trabajando con empresas, tratando de ayudarles a maximizar su impacto social. Eso realmente solamente responde a los síntomas del problema y no las causas del problema. Y entonces, la idea principal del valor compartido es que las empresas pueden mejorar su competitividad
y su lucratividad a través de resolver problemas sociales. Un obstáculo que enfrentan las empresas que quieren buscar oportunidades de valor compartido es que muchas veces no observan que existe una conexión fuerte entre los problemas sociales y su negocio. Ellos piensan en esos problemas como externalidades, no reconocen que esos problemas sociales están impactando su mercado, no reconocen que esos problemas sociales están impactando su eficiencia y sus operaciones, no reconocen que está impactando sus funcionarios, sus empleos. Entonces, esta pandemia nos da una oportunidad, porque aunque el problema es tan grande, es casi imposible para cualquier empresa pensar que este problema tan grande que estamos enfrentando no tiene una conexión con su negocio. Está impactando sus clientes, está impactando sus funcionarios. Pero para desarrollar una estrategia de valor compartido, la empresa tiene que dedicarse a entender mejor el problema, qué está causando el problema, qué son los impactos, cómo está impactando sus clientes, sus comunidades, sus funcionarios, y después estudiar qué tipo de conexión existe entre esos problemas y el negocio de la empresa. No sé si me explico. Sí, se entiende perfecto, incluso entiendo muy clarito que vos cuando decís responsabilidad social empresaria decís que es un término de corto plazo, porque cuando se acaba lo económico, se acaba el aporte, esto se termina. En cambio, el valor compartido es un término mucho más amplio y que puede tener mucho desarrollo. Pero en ese desarrollo, el valor compartido, ¿cómo lo debemos practicar? ¿Cómo debemos practicar este concepto? ¿Y qué categorías y herramientas tenemos que tener para llevar a cabo este concepto? Bueno, entonces una sugerencia es para ti, Pablo, y para tu audiencia también buscar el Purpose Playbook que acabamos de lanzar. Es una herramienta gratis que está disponible a las empresas. Desgraciadamente está hasta el momento solamente disponible en inglés, pero podría ser útil para algunas de las empresas argentinas que tienen interés. Pero esa parte principal es de realmente estudiar la conexión entre los problemas sociales y el negocio de la empresa. Y muchas veces para hacer eso, la empresa tiene que buscar aliados, otros que pueden ayudarles a entender los problemas de una forma diferente. Esos pueden ser ONGs que están dedicados a resolver los problemas, pueden ser instituciones del gobierno, pueden ser comunidades, pueden ser otras empresas, pueden ser sus proveedores, pueden ser aún sus competidores. Y después hay que pensar en, bueno, ¿qué se puede hacer? Entonces, vamos a pensar sobre un ejemplo de un banco, por ejemplo. Muchos bancos están perdiendo clientes porque esos clientes no pueden pagar sus préstamos ahora, porque no saben manejar su cash flow ahora en este ambiente tan difícil. Los bancos pueden decidir que, bueno, si no pueden pagarnos, sencillamente vamos a cerrar las cuentas y así perder esos clientes. Las empresas, los bancos que tienen una estrategia de valor compartido van a pensar en, bueno, ¿cómo nosotros podemos participar en ayudar a rehabilitar esas empresas pequeñas y medianas que no tienen recursos y permitir que esos siguen como empresas y siguen como nuestros clientes? Muchas veces las empresas no van a poder hacer eso solos, pero pueden buscar aliados y juntos pueden hacer algo muy importante que va a tener un retorno para la empresa y también un retorno para la sociedad. ¿Queda claro ese ejemplo? Queda claro, y queda muy claro que vos haces mucho hincapié que esto va a tener resolución de problemas sociales y ambientales y que constituyen una oportunidad de negocio. Pero volviendo al caso de Latinoamérica, entiendo que vos conocés bien porque has trabajado y tenés mucha experiencia en el tema. ¿Crees que hay mucho potencial de desarrollo estratégico de valor compartido en América Latina? ¿Cómo se pueden llevar estos procesos a cabo en una región tan alicaída económicamente? ¿Es una oportunidad? Es una oportunidad enorme.
Entonces, yo ya mencioné los ejemplos de Cemex, el ejemplo de Suzano. Laura puede explicar un ejemplo de una empresa colombiana en algunos momentos que es interesante, pero vamos a hablar sobre algo más en el día a día de las personas, las farmacias. Normalmente las farmacias se consideran solo como una fuente de los medicamentos, de las drogas que las personas necesitan. Las personas van a la farmacia, compran sus medicamentos. Pero ¿por qué las farmacias no pueden ayudar a hacer más en vez de solamente ser una oferta de esos medicamentos, pero pensar en cómo pueden cambiar su modelo de negocio para llegar a más pacientes, a más clientes que no tienen acceso? Existen, me escapa el nombre ahora de la empresa, pero hay un ejemplo de una empresa en América Central que ha cambiado su modelo para extender a partes más remotas, más lejanas del país, y han cambiado su modelo para poder ayudar a llegar esos medicamentos y drogas a personas que no tendrían acceso. Ellos tienen que cambiar su modelo de negocio, pero así pueden expandir su mercado y vender más, y también ayudar a resolver un problema que es muy serio ahora. Y era la palabra de Dennis Smith, especialista internacional en estrategia de negocios, justamente en la presentación del reporte de sustentabilidad de la empresa Newsan, que nos mostraba el tema de valor compartido y el tema de las empresas con propósito que se viene instalando en materia de sustentabilidad, no solo en Argentina, sino también en Latinoamérica y en el mundo. Javi, no tengo mucho más tiempo, solamente despedirme y decirte que te espero el lunes que viene, como todos los lunes, a las 12 por Ecomedios. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.